Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que me estés escuchando. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Siendo Humanos Podcast. Antes de seguir con el podcast, quiero recordarte que tú puedes ser parte de este podcast. Si quieres compartir tu historia, si quieres hablar de un tema que te apasiona, si quieres compartir al mundo tus conocimientos y como ser vulnerable también, porque de eso se trata, puedes entonces enviar tu historia o puedes contactarme a través del mail que va a aparecer en la descripción y también en la pantalla. De veras que muchas gracias. Ustedes me impulsan un montón a seguir con este canal y no olviden que pueden seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok como Siendo Ángela. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con este episodio. El día de hoy traigo un tema que siento que está muy conectado con el tercer episodio, que por cierto, si no lo has visto, te invito a que veas el tercer episodio del podcast para que también sepas un poquito más de lo que estoy hablando. Y si eres nuevo aquí, te invito a que veas el primero y el tercer episodio del podcast para que sepas un poquito como de mi historia y de mi contexto. Yo, desde que era pequeña, en el colegio donde yo estudiaba, había demasiada competencia, y todo el mundo siempre quería como ser la mejor. Yo estudié en un colegio católico del Opus Dei, solo mujeres, y entre mujeres la verdad es que éramos muy competitivas. No estoy diciendo que todas las mujeres sean competitivas, no estoy diciendo nada de eso, pero en mi colegio, en esa época, todo el mundo, o sea, todas las chicas eran muy competitivas y también las madres de familia entre sí, y mejor dicho, todas eran a demostrar que eran las mejores y como que siempre era yo tengo la mejor nota, es que yo me gané la beca, es que yo quedé en el cuadro de honor, es que yo hice tal cosa, yo hice otra. Y bueno, siempre fue como eso, desde muy niña, siempre fue ese estilo de que yo saqué buenas notas, es que yo soy mejor que tú, es que yo tal, es que mira tal persona, tal otra, ¿sí? Siempre fue algo así. Y eso fue algo que viví no simplemente en el colegio, sino también en mi casa. Siento que la comparación está en todo lado. También no estoy diciendo que solo en la infancia, también en la adultez, o sea, digamos que lugares en donde yo puedo sentir que la gente puede comparar, puede ser en una fiesta, puede ser en el gimnasio, puede ser, sí, incluso en la calle, estando en la calle tú puedes comparar cosas, personas, etcétera. Y pues la verdad es que siento que la comparación es algo que nos hace demasiado daño. Y aquí me voy a abrir un poquito con ustedes. Y es que yo he caído obviamente en la comparación. Desde chiquita yo me comparaba un montón, en mi caso con mis amigas más cercanas. A veces siento que admiraba un montón a mis amigas que al punto de que ya me comparaba mucho con ellas y decía, yo no puedo tener eso que esa chica tiene o que mi amiga tiene. Y me frustraba un montón. Y es por eso que tenemos que salirnos como no es como que tengamos, sí, pero sería más sano si dejásemos de compararnos con las otras personas. Y siento que la comparación no es algo como yo me comparo solo con mujeres, no, o sea, yo también me he comparado con personas mayores que yo, con personas menores que yo, con personas, con hombres, con personas queer, no binarias, o sea, la comparación siento que no, o sea, existe en todos y es de todos hacia todos. Y siento que es algo, primero que todo, es algo normal, pero sí siento que el compararse al fin y al cabo simplemente nos está limitando un poco, nos está limitando en el sentido de que sentimos que a lo mejor no podemos hacer ciertas cosas o no podemos tener ciertas cualidades o destacar en ciertas otras cosas simplemente porque sabemos que el otro puede ser mejor que nosotras, nosotros, nosotres. Y yo siento que la comparación, por lo menos en mi caso, me ha hecho bastante daño, no solo como con mi cuerpo, en lo físico, sino también a veces como en lo emocional, en lo intelectual, porque yo siento que no simplemente es como comparar otros cuerpos, comparar, no, también uno puede compararse. Por ejemplo, esta chica ya terminó la universidad y yo todavía sigo acá en la universidad.
¿sí? O digamos, ay, esta chica, por ejemplo, yo me vine a Alemania, pero esa chica se fue a Hong Kong. Por ejemplo, no sé, fulanita se leyó 4 libros y yo solo me leí 2 libros al mes. O este chico ya está haciendo su empresa y yo todavía estoy aquí. O sea, a eso voy. No necesariamente tiene que ser como, ay, sí, no, fui al gimnasio y vi a una chica que estaba más delgada que yo. También existen ese tipo de comparaciones, pero yo siento que la comparación va más allá de lo físico. La comparación está en cualquier lugar. Y siento que es el compararnos es una forma muy tóxica de tratarnos. Aquí, primero que todo, voy a hacer un gran paréntesis y es que aquí aceptamos a todos, a todas y a todes, pero voy a hablar como si fuera mujer, pues, o sea, hacia mujeres, pues porque, ajá, yo soy mujer y como que me caracterizo un poco más y no quiero como en cada momento de estar como diciendo, pues, la identidad de género, ¿no? Entonces, sí, retomemos. Ay, se me fue totalmente el hilo de lo que estaba diciendo, no puede ser. Ya, ya, me volvió el bombillo a funcionar. Yo siento que el compararnos es una forma de bajar nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque no nos estamos aceptando a nosotras mismas por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que pensamos. No nos estamos aceptando a nosotras mismas por nuestro cuerpo, no nos estamos aceptando a nosotras mismas. Es normal de un ser humano compararse con el de al lado, eh, pero yo pero siento que de pronto puede llegar, como todo en la vida, los excesos son malos, entonces yo siento que el compararnos puede tornarse negativo al punto de que te dañe tu autoestima. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me empecé a comparar demasiado, no solo con una persona, sino con un montón de personas. Comencé a comparar procesos que no eran los míos. Comencé a tener impaciencia por llegar a una meta que no era la mía, sino simplemente la que me había dicho la sociedad que tenía que hacer o que yo también al ver en otras personas había querido y me había comparado y había dicho, sí, quiero llegar allá, pero yo estaba haciendo a lo mejor otras cosas que yo no quería hacer. Digamos, eh, pues sí, o sea, digamos, yo, por ejemplo, una de las cosas que decía era como, sí, yo simplemente voy a estudiar, bueno, no simplemente, está súper bien la persona que lo haga así, pero yo decía como, no, yo voy a estudiar y voy a conseguir un trabajo y ya está. Y por más de que yo sintiera esa necesidad de hacer otras cosas, yo no lo hacía porque yo me comparaba con X persona o varias personas y yo decía, no, pues es que este es el camino. Y a lo mejor a veces nos comparamos tanto con la otra persona que se nos olvida un montón qué es lo que nosotras queremos, qué es lo que a nosotras nos llena el alma. Y siento que ahí es cuando se vuelve una cosa muy tóxica de sostener. Pero entonces, ¿cómo evitamos o cómo dejamos esa comparación? Esa es una pregunta que me he hecho en este verano. Siento que me daba muchísimo miedo enfrentarla, porque enfrentarla tenía que ser aceptar esas cosas que veía en el otro que a lo mejor no veía en mí y ver de dónde surgían esas incomodidades y esa necesidad de ser otra persona o de querer ser otra persona o querer hacer otras cosas que no sean las que yo quiero. ¿De dónde surge eso? Eso es un poco difícil también. Entonces, por eso digo, como que si en este momento todavía te cuesta como mirar hacia adentro o de pronto hacer el trabajo del espejo o lo que sea, quiero que sepas que es lo más normal del mundo porque este tipo de cosas cuestan. Mirar en el interior cuesta un montón de trabajo y es muy valiente y cuando lo hagas, que yo sé que va a ser así, va a ser genial, te va a ayudar un montón y vas a, en serio, hacer un trabajo increíble. Y yo siento que para hacernos la vida un poquito más amena, también por eso es este podcast, voy a traerte no solo las experiencias, sino también lo que he aprendido y he aprendido un montón en estos meses, con este verano. La verdad he aprendido un montón a dejar atrás, a soltar la comparación, a abrazar lo que yo soy, porque al final de eso se trata, dejar la comparación, dejar de ver lo que está haciendo el otro para yo también abrazar mi luz. Y yo siento que está bien
que uno pueda mirar a otro lado. No es como que uno esté así todo el tiempo y no mire lo que está haciendo el otro, o ya irnos al extremo de yo soy lo mejor de lo mejor, la Coca-Cola en el desierto, lo mejor que ha pisado esta tierra. Pues no, no es así porque tampoco es de crecer nuestro ego, pero tampoco es de irnos al Yo no merezco nada, yo no valgo nada, es que yo hasta no ser como fulana, yo no voy a valer nada. pues no, es un punto medio en el cual reconocemos que hay cualidades de la otra persona o hay situaciones o creaciones o proyectos que las otras personas tienen y que está muy lindo que los tengan sin que eso afecte mi valor. Cuando dejamos de verlo como una comparación, también podemos dejar de ver como una competencia a la otra persona, y lo que podemos hacer es comenzar a aprender de los proyectos, de las ideas y de las cosas que esa persona tiene. Entonces, ¿cómo dejar la comparación? Bueno, esto es una pregunta que yo todavía me sigo respondiendo y quiero que sepas que yo no tengo las respuestas a todo. Yo no soy aquí pues la persona, la luz en persona. Estoy hablando de lo que yo siento que me sirve a mí. Si ya tú lo quieres hacer, es súper chévere, súper bienvenida que lo hagas. Bienvenido, bienvenida que lo hagas. Pero quiero que sepas que esto es algo que me ha servido a mí y no necesariamente te tiene que servir a ti, pero puede ser una apertura a un camino de autoexploración y ya ahí tú ves si te quedas con esos tips o no. Y sí, y pues entonces vamos con los tips. Yo siento que algo que me ha servido a mí un montón es honrar mi proceso, honrar mi historia, honrar mis raíces, honrar de dónde vengo, qué es lo que he hecho, cuáles han sido esas cosas que me han marcado, cuáles han sido esas cosas difíciles de superar, cuáles han sido esas batallas que he superado. Yo siento que no hay nada que le ayude a uno a recuperar su autoestima y también su valor como abrazar todo aquello que ha superado. El segundo tip es aceptar, y siento que esto es algo que me ha costado a mí un montón y yo siento que le puede costar un montón a otras personas, y es aceptar que no eres perfecta. No eres perfecta y nunca lo vas a hacer. Los seres humanos cometemos un montón de errores. Si fuésemos perfectos, ya no estaríamos en este plano, en este mundo, en otro lado en el universo, pero aquí no. Y también yo siento que no tienes por qué ser perfecta. O sea, nadie te está diciendo que tienes que ser perfecta. Sí, fue algo que a lo mejor en algún momento te dijeron que debías ser o que aprendiste que tenías que ser para recibir algo, ya sea atención, amor, dinero, lo que sea, pero quiero que sepas que no tienes por qué ser perfecta, que tú eres genial, hermosa, increíble, tal cual como eres. Que al final todo va conectado. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a dejar de sentir que tienes que ser perfecta, pues también ves a los otros seres humanos como personas que se equivocan. Entonces, cuando tú ves al otro, tú dices, sí, tiene esta cualidad, pero no me afecta porque estoy segura que esa persona no es perfecta. O sea, ¿por qué? Porque es que yo también no soy perfecta. Entender que si una persona brilla, ya sea por sus proyectos, por sus ideas, por sus emociones, su manera de ver las cosas, aceptar que hay una persona que tiene eso. O sea, el hecho de que esa persona brille no significa de que brille más que tú. Esa persona puede que brille en estos aspectos, pero a lo mejor tú brillas en otros que esa persona no brilla o que todavía sigue aprendiendo, y tú estás aprendiendo en esos aspectos que la otra persona ya es brillante, por decirlo así. También es entender que el contexto de la otra persona, el contexto es muy diferente. O sea, tu contexto es único. Nadie creció en la familia que tú creciste, nadie sabe lo que es ser tú. Entonces no puedes comparar tu proceso con el de las otras personas porque
es único el de cada persona. Si tú percibes al compararte con alguien, si tú percibes que hay algo que te falta, que deberías cambiar algo, pues que te mentalices de que la única persona que puede cambiar algo de sí misma eres tú. Por ejemplo, en mi caso yo sentía como que tenía muchas fallas. Entonces yo con más veras miraba como a la otra persona al lado y pues yo me sentía cada vez peor. La comparación, en vez de brindarme como, de ser como un motor para que yo pudiese cambiar esas cosas, yo creo que tanta comparación que tuve en cierto punto me limitaba a poder mirar las cosas buenas que tenía y de poder ver al otro y ver qué cosas podría yo también mejorar de mí misma. Este tip pues voy a ser un poquito concisa porque no quiero ahondar mucho en este tema todavía, pero yo siento que es muy necesario trabajar la relación con tu cuerpo, más si eres mujer, porque siento que las mujeres crecimos y crecemos todavía lastimosamente en ambientes muy hostiles donde se nos exige que tenemos que tener el cuerpo perfecto y la presión también por ser perfectas en ese lado. Siento que ahí también es algo a revisar. ¿Cómo puedes hacer ese trabajo de la relación sana con el cuerpo? Ya sea hacer el trabajo del espejo, que es que te paras a un espejo y comienzas a hablarte, o te dices cosas bonitas, haces como, hablas contigo sola, te hablas, te das consejos, te haces como un monólogo interior también. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me gusta bastante es escribirme cartas o hacer rituales, de pronto hacerme un baño, bailar me ayuda a mí un montón para recuperar la confianza en mí misma, como que yo pongo música y comienzo a bailar, a cantar y simplemente me como que me desahogo. Digamos que esos son tips que yo te doy, pero pues si a ti te, o sea, también es ver a ti qué te sirve. Entonces también tú te puedes poner a pensar como haciendo qué cosa me siento más yo. Porque entre más yo me sienta, o sea, entre más me meta como en mi personaje, en mi autenticidad, en mi ser, pues menos voy a querer replicar lo del otro o menospreciar mi ser por ver lo que hay en el otro. Cuando llegue esa voz juzgona, o sea, esa voz que nosotros tenemos que empieza como a juzgarnos y empieza a decirnos, mira, es que tú no tienes esto. Ahí cuando llegue esa voz, lo que tenemos que hacer es practicar la compasión y es decir, hablar con esa voz. Es decir, como, sí, yo sé, yo sé que esa persona tiene eso, yo sé, pero, y decirle a esa voz de la cabeza como, pero mira, aquí estamos nosotras con esto hemos superado, esto hemos hecho, esto estamos pensando, esto estamos cultivando, y yo siento que por eso es tan importante conocer nuestra historia y nuestras batallas superadas y todas esas cosas que les mencioné antes. Yo siento que ahí cuando viene esa voz a juzgarnos, ahí es cuando nosotras tenemos que darle esos contraataques, como no contraataques, pero como esos contraargumentos y decirle, no, ¿tú qué me estás diciendo aquí? Si mira esto que hicimos. Yo siento que al final, como dije, todo va relacionado, pero siento que esto es muy importante y es que cuando sientas esa necesidad de compararte con otra persona, ya sea físicamente o intelectualmente o lo que sea o por lo que sea, empieces entonces a decir mentalmente cosas que te gusten de ti. Entonces, antes cuando te sientas bien, un día en el que te sientas feliz, que te hayas levantado de buen ánimo, pues entonces en ese momento es que tienes que, o bueno, no tienes que hacer nada, pero te aconsejo que empieces a notar cositas que te hagan sentir bien de ti misma. Por ejemplo, mis ojos me parecen hermosos, mi cabello me encanta, la forma en cómo hablo me parece increíble. Siento que fui muy valiente al superar esta cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Te grabas todas esas cosas que has superado y que admiras de ti misma y cuando
llegue el momento de que la cabeza te ataque con esos pensamientos y con esa comparación y con esa ansiedad de, ay, mira lo que el otro tiene y que tú no, pues entonces tú puedas decirle esos argumentos y le puedas decir, mira, pero es que nosotras tenemos esto y no, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto de mí y no pasa nada que esa otra persona tenga esto, pues porque sí, porque yo tengo esto, esto, esto y esto y me siento muy bien con esas cosas que yo tengo y que he hecho y que he logrado. Esto, por ejemplo, es un paréntesis y yo siento que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, si te comparas, si eres una persona que te comparas mucho físicamente, yo siento que te puede servir, por ejemplo, si estás en el gimnasio y te empiezas a comparar con otras chicas o cosas así, entonces tú métele al ejercicio, literal. Vas a cerrar los ojos y te vas a enfocar en ese músculo que estás trabajando y vas a como a sentir como ese trabajo con las pesas y todo eso, o si estás haciendo cardio, pues entonces te concentras en el palpitar de tu corazón, mejor dicho, enfocas tu atención al cuerpo, a las sensaciones del cuerpo y eso también ayuda un montón. Muchas veces nos han dicho cosas y nosotros nos hemos creído esas cosas, pero tenemos que ver que no es que sea así, sino que a lo mejor esa persona pues tiene otra percepción de la vida, de las cosas y pues y nos hizo sentir mal, ya sea con lo que sea que te compares o que te sientas mal de ti misma. A mí me pasa, por ejemplo, que yo las escuchaba como con la voz, o sea, digamos, si por ejemplo alguien de mi familia me había dicho algo con respecto a mi cuerpo, cuando yo me empezaba como a comparar y a sentir mal y como a afectarme por la otra persona y todo eso, porque yo veía a alguien a lo mejor y yo decía como, oh, esa persona tiene esto y como que en mi cabeza comenzaba esa voz una de mi familiar, por ejemplo, que me decía como, ah, sí, es que mira que si tú te ves así, pues tal cosa. Entonces, eh, yo, por lo menos, yo decía como, ay, no, sí, es así, y me lo creía. Y entonces, digamos que eso pues terminó siendo una creencia limitante. Y ya, o sea, al día de hoy yo escucho esas voces o, por ejemplo, no sé, un hombre, un exnovio que alguna vez me dijo, ay, no, si es que tú no eres como tal otra o cosas así, porque ella tiene esto y tú no. Entonces, digamos que cuando yo veo como otra persona y empiezo a admirarla y me empiezo a comparar y me empiezo a hacer daño a mí misma, pues entonces lo que yo hago es ver, escuchar, decir, bueno, ¿qué voz me está hablando? Y esas voces, o sea, a veces ni siquiera es como que yo me las digo. No sé si eso le pase a alguien, también lo pueden dejar en los comentarios si les pasa y no soy la única, porque a veces yo siento que esto puede ser como muy esquizofrénico de mi parte, pero a mí sí me pasa que yo literalmente escucho la voz de la persona en mi cabeza. Y entonces ahí es cuando yo sé que no es algo que yo crea de mí misma, sino que fue una creencia, una opinión de otra persona que se implantó en mi cabeza, pero que no me pertenece. Entonces, cuando tengas esas vocecitas o cuando tengas esos pensamientos intrusivos, de una empieza a pensar, ¿quién me dijo esto? ¿Por qué me dijo esto? ¿Cómo era esta persona? ¿Será que esta persona tenía traumas relacionados con eso que hizo que reflejara su trauma en mí? Ya sea por lo que sea, a veces por forma de protección o a veces también por envidia. Y entonces analizar y destruir esa creencia limitante. A veces las creencias limitantes se van a quedar ahí, pero si tú ya las puedes identificar y lo que te digo, combates esas creencias limitantes, esas vocecitas con argumentos y con hechos y conociendo tu historia, créeme que va a servirte un montón. Y si no identificas como una voz como tal, también puedes pensar en tu pasado, en tu contexto, en dónde crees que pudo haberse originado, por qué situaciones se pudieron haber originado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una frase que a mí me ayuda un montón y a mí me calma y es
En serio que cuando yo me empiezo a comparar muchísimo, yo pienso en esa frase y literal es como derribar todo. Lo que yo me digo a mí misma es, si yo pude ya reconocer en el otro que esa luz y esa capacidad es porque en mí habita también esa cualidad y es porque yo también tengo la capacidad de desarrollar esa cualidad que admiro de la otra persona. La luz que hay en el otro también existe dentro de mí. Y bueno, con esa frase quiero terminar este episodio del podcast. Espero que te sirva un montón. Créeme que a mí me han servido un montón y de todo corazón los comparto para que también te sirvan a ti y para que puedas tener una relación más sana contigo misma, contigo mismo, contigo misma. No olvides suscribirte si te gustó este video, también darle like y también me puedes seguir en todas mis redes sociales, el arroba es el mismo, siendo Ángela, y si quieres ser parte de este podcast, aparecer en un episodio o en varios, quien quita, puedes entonces escribirme al correo que va a aparecer aquí abajo y en la descripción. Te mando un abrazo en donde sea que estés, donde sea que me estés escuchando y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y por escucharme. Chao.